Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar, Señor, por la oportunidad que tú nos das con Juan de predicar tu palabra, Señor, y de extender tu reino. Te pedimos que seas tú tomando el control de nuestras vidas y seas hablando tú a través de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés sobre nosotros y que el mensaje que tú has traído para la iglesia salga con poder, Señor, con un poder transformador, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Bueno, tengo el corazón a 1000 porque para mí este día es un día muy especial, porque es el Día de la Familia. Para nosotros la familia es fundamental. Hace muchos años el Señor nos dio el sueño, desde la 27 creo que el Día de la Familia nació los niños predicando. Los niños los bajábamos y los niños oraban por los papás y eso era pues una cosa loca. Y entonces me acuerdo que Sarita por primera vez predicó a los 9 años con el papá le tocó hacerse como niño y bueno, con muñecos y todo eso. Y yo recordaba que en los días de la familia es un regalo que Dios nos dio y es una oportunidad para que Dios hable a nuestro corazón y traiga una reflexión acerca de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Sí? Entonces en este día espero pues que la palabra de Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y a cumplir el propósito para el cual el Señor la envía hoy. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Entonces, ¿cuántos trajeron sus Biblias? A ver, por este lado. Y por este lado. Y por este lado. Ay, bien. Juan estaría muy feliz. Para los que vienen por primera vez, nosotros hacemos esto con la intención de darle valor al libro, ¿cierto? La Biblia, aunque la tengamos en digital, es importante que nosotros tengamos el libro en físico y podamos hacer uso de él y resaltarlo y poner fechas y traerlo y cargarlo para toda parte donde nosotros podamos ir, porque Dios nos puede hablar en cualquier momento. ¿Amén? Bueno, entonces voy a contarles cuando Juan me habló acerca de la oportunidad de enseñar y que era día de familia. Yo empecé a orar y el Señor simplemente trajo a mi mente una palabra y era la palabra herencia. Entonces yo empecé a meditar sobre esto y bueno, pidiéndole al Señor que si fuera la palabra para este tiempo. Y resulta que el martes que estuve acá en la plenaria, la coordinadora del instituto puso un video que me confirmó la importancia y de que esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Amén? Entonces vamos a ver ese video. Si me ayudas, por favor.
不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама, 우리 잊어먹으면 안 돼. Wie terяете нас? Somos la esperanza de la iglesia. uns also belief. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Bueno, nos podemos dar cuenta como de una urgencia que hay, ¿cierto?, acerca de la generación. Quiero saber a cuántos papitos que están acá tenían esa información, tenían conocimiento de todos esos datos y de todo lo que dice ahí. ¿Cuántos papitos aquí estaremos enterados de lo que ven nuestros hijos y de lo que consumen y de lo que hablan y de con quiénes hablan? ¿Cierto? Entonces el Señor me regaló un título para esta enseñanza y yo le puse el poder de la herencia generacional. Para los que toman notas, vamos a ir y abrir nuestras Biblias. Bien, en Jueces 2,
versículo del 7 al 13. Y dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, el hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterrándolo en el término de su heredad en Timmat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantándose después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió en ira contra Israel. Y entonces cuando yo hablaba acerca y le pedí al Señor de que nos enseñara como familia, porque ahí dice, bueno, como iglesia, como comunidad, como social y como iglesia, cómo nosotros podemos ganar esta generación. Entonces el Señor me regaló ese texto. Y ese texto cuenta la historia de 3 generaciones, ¿cierto? Y lo que puede llegar a pasar. La Biblia narra lo que sucede cuando una generación no prepara la siguiente generación. Y los podemos perder. Y cuando los perdemos, podemos perder todo lo que Dios había logrado o alcanzado a hacer con nosotros, ¿cierto? Entonces vemos la historia de Jueces. Jueces dice que todos habían visto lo que Dios había hecho en el versículo 7, ¿cierto? Pero dice que esa generación murió y que se levantó una nueva generación, una generación que no conocía a Dios y abandonaron a Dios y siguieron a otros dioses, provocando la ira de Dios. Cuando nosotros vemos la historia dentro de este libro de Jueces, dentro de la historia de la redención, el libro de Jueces fue un libro que nos habla de ciclos, los ciclos que tiene el ser humano, ¿cierto? Un ciclo de decadencia. Entonces nosotros tenemos un conocimiento de Dios, pero nos apartamos de Dios. Y nos apartamos de Dios y entonces tenemos las consecuencias de apartarnos de Dios. Entonces viene la presión, ¿cierto? Viene la opresión, viene la esclavitud, vienen las pruebas, vienen las cosas difíciles. Y entonces nos acordamos de Dios y entonces clamamos y empezamos a orar para que Dios responda. Entonces cuando nos acordamos de Dios, Dios responde. Y entonces Dios responde, pero cuando estamos bien, entonces entramos en el ciclo otra vez. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios y entonces viene otra vez lo mismo. Entramos en ese ciclo de decadencia y con el libro de Jueces son 7 ciclos igualitos. Fueron 7 jueces y vivieron el mismo ciclo de decadencia. Y cuando yo veo esto, no es muy diferente al ciclo que nosotros en este momento estamos viviendo, que es muy parecido al que ellos están viviendo. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esto. El ciclo de decadencia comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida y el surgimiento de la nueva generación. Cuando Dios bendice, lo hace a través de las generaciones. Cuando hablamos de las generaciones, estamos hablando de padres y de hijos, ¿cierto? Una generación se traspasa, es a través de los padres a los hijos. Y los hijos, cuando son padres, a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª generación, ¿cierto? Entonces, Dios bendice a través de esa de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, recordamos que antes de esta generación hubo otra generación. Antes de que nosotros viéramos lo que pasó en Jueces capítulo 2, nosotros vemos que está el libro donde nos relata por qué pasó eso. Antes de esta generación hubo otra generación. ¿Cuál fue? ¿Te recuerdan? Antes de la generación que conquistó la tierra prometida, hubo una generación. ¿Cuál fue? La que se quedó en el desierto.
Ustedes se acuerdan que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y dice que los llevó por el desierto. Y pasarlos por el desierto tenía un propósito y era sacarles de su corazón a Egipto, a esta generación. Pero esta generación no pudo nunca sacar a Egipto de su corazón. Y dice que continuamente esta generación se quejaba, continuamente se levantaba, murmuraba, decía era mejor cuando nosotros vivíamos en Egipto, era mejor, allá comíamos mejor, por lo menos allá había carne, vea ese maná, estamos cansados, es mejor morir en el desierto. Y era dele y dele y dele. Y un día el Señor dijo, no más. Conforme su deseo, así será. Toda esta generación va a morir en el desierto. Y los que son de 20 años hacia abajo, esos van a vivir. ¿Sí? Entonces vemos que antes de la generación que hubo de los que conquistaron la tierra prometida, hubo una generación que murió en el desierto. ¿Por qué murió en el desierto? Porque no logró sacar a Egipto de su corazón. Entonces ahí empieza a mostrarnos que viene esta otra generación. Dice, los hijos que eran la segunda generación, ellos se levantaron en una atmósfera de milagros. Ellos vieron a sus padres cruzar el mar, vieron el maná caer del cielo, ellos vieron ser sus padres sostenidos por Dios, y esa generación fue la que entró y conquistó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellas tenían una historia, porque ellos sabían y habían visto lo que Dios había hecho con sus padres. Cuando nosotros vemos que parte esa generación y esta generación murió y una nueva generación se levantó, pero esta generación no conocía a Dios, debemos prestar atención. ¿Sí? Porque la generación que conquistó era la generación que tenía el conocimiento. Era la generación que había visto los milagros. Era la generación que sabía quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos historias para contar y hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, no habrá nada que nos pueda quitar eso. Puede levantarse filosofías, puede levantarse todo lo que está pasando actualmente, pero no me muevo de la fe, porque yo sé quién es Dios y sé lo que ha hecho. Y eso me ayuda a ser una generación fuerte, ¿sí? Entonces vemos allí que ellos, por eso ellos eran tan fuertes, porque ellos habían visto y escuchado todo lo que Dios había hecho, conocían a Dios. Pero se levantó una tercera generación. Dice, esta generación son los nacidos en la tierra prometida. No son esclavos, no nacieron en una tierra que fluye leche y miel, quiere decir que nacieron en una tierra de abundancia, ¿cierto? Y en parte deja ver que este tipo de generación, como no ha visto el precio que se ha pagado y el costo que se ha tenido que vivir sus padres, esta generación no valora lo que tiene, porque no le ha costado. Y así nos pasa a nosotros. Por ejemplo, yo vengo de una generación, a mí me tocó muy duro. Yo vengo de una familia disfuncional, a los 16 años yo me gradué y al otro día ya estaba trabajando para poderme pagar la universidad. Yo no tuve tiempo para muchas cosas, ¿cierto? Fue muy difícil quedarse sin mi padre, bueno, así como dice uno que le tocó pues a la berraca y le tocó hacerse camino y abrirse y lo que sea que haya tenido que pasar. ¿Por qué? Porque nos tocó el sufrimiento, porque si no trabajaba no había para comer. Entonces tú tienes que hacerlo. Entonces, esa generación que le tocó duro es una generación que valora todo lo que Dios le da. Pero uno empieza a pensar, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Yo quiero que mis hijos a los 16 tengan el tiempo de su adolescencia y vayan a la universidad y no tengan que sufrir ni nada, que ellos no tengan que pasar por las que yo pasé. Y en lo posible, nuestra generación le evita el dolor a esta generación. ¿Cierto? Entonces esta generación, como no sabe y no conoce el precio que tuvimos que pagar esta generación no valora lo que tiene.
no sabe el valor que realmente tiene. Es por decir, el ejemplo, un niño que es rico no sabe que es rico. Un niño que crece en la abundancia, que tiene papás que todo se lo dan, un niño que pide algo y ahí mismo se lo dan, él piensa que todos los niños del mundo son como él. Pero sáquelo usted al mundo y él ahí se sorprende, se va a estrellar, porque se va a dar cuenta de que no es así, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que esa tercera generación no continuó. Esa generación se perdió. Ese es un modelo y un ejemplo que Dios nos está dando de lo que puede llegar a pasar con esta generación si no hacemos algo, ¿cierto? Nosotros somos los responsables de... Es bueno darle todo lo que nuestros hijos nos piden, claro. El problema es que ellos dan por hecho que así tiene que ser y entonces ellos no le dan valor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Entonces, este es un ejemplo para nosotros de lo importante que es para Dios las siguientes generaciones. Nosotros somos responsables de esa generación. Los hijos crecieron en un ambiente cristiano, un ambiente de milagros. Entonces, bueno, nuestros hijos, mis hijos crecieron en un ambiente cristiano, ellos son nacidos en el Señor. Y entonces yo me ponía a pensar, porque esta palabra nos confronta a todos los que somos padres y tenemos a cargo una familia. Porque no solamente el hecho de nacer en un hogar cristiano va a garantizar de que ellos no se pierdan, ¿cierto? Hay algo que tiene que pasar y en parte es una responsabilidad. Y yo me acuerdo que yo tengo un testimonio porque cuando yo empecé con mis hijitos pequeños, pues ellos hacen todo lo que uno les dice porque están pequeños. ¿Sí o no? Siéntese ahí, ahí se queda. Haga esto, no haga bulla, cállese, respete a los adultos, salude, siéntese, sonría. Ven. Pero ellos cuando empiezan a crecer, sufren una transformación, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que en la iglesia de chiquitos, pues bien, pero cuando ellos empezaron a crecer, yo me acuerdo mucho que yo empecé con una inquietud y con una inquietud. ¿Por qué? Porque mis hijos cuando llegaban a la iglesia se sentaban así, ahí en la primera fila, ¿no? Y entonces yo empezaba a sufrir. Entonces yo, siéntese bien. Entonces empezaba la alabanza y yo a alabar y yo, párese, subo las manos, adoré al Señor. Y vea, yo no recibía el culto de estar mirando la actitud tan desagradable que tenían mis hijos frente a eso. Y yo empezaba y los regañaba y les sermoneaba y les daba sermones. Y yo, pero usted, ¿por qué no alza las manos? ¿Usted por qué no adora al Señor? ¿No ve que es el Señor? Y cuando empezaron a crecer, y tengo que levantar las manos. ¿Y por qué? Y después más cuando ya era la alegada, y si no quiero, me va a obligar. Ay, si yo le hubiera dicho eso a mi papá, yo estaría sin dientes. Y yo empecé con la frustración, porque yo decía, pero ¿por qué si nosotros amamos a Dios y le entregamos la vida al Señor, si ellos fueron criados en el Evangelio, pero si nacieron en la iglesia, pero si somos buenos padres, pero si... Y empezaba yo a cuestionarme por qué entonces mis hijos no hacían lo que yo creía que ellos debían hacer, y era respetar al Señor y honrar al Señor. Y yo llegaba y les echaba el sermón en la casa, pero ustedes ¿por qué no respetan a Dios? La iglesia es un lugar santo donde ustedes tienen que ir y respetar al Señor. Bueno, eso fue un caos por mucho tiempo, ¿cierto? Y yo empecé a orar, porque cuando yo entro en crisis, yo empiezo a orar. Y yo empiezo, bueno, aquí alguien tuvo que haber vivido esto. Alguien tiene que contarme qué hago, cómo lo hago, tengo que aprender. Entonces yo leo libros, yo escucho prédicas, yo mejor dicho, yo empiezo todo el tema de la adolescencia y cómo hay que hablarles y cómo me los gano y cómo, bueno. Y un día me encontré en un libro, no sé, y estaba este texto, ¿sí?
Y este texto me llamó la atención porque este texto dice que esa generación se perdió porque esa generación no conocía las cosas que Dios había hecho. Y yo entendí. Entonces yo llegué a mi casa y dije reunión familiar. Porque cuando yo tengo crisis hago reunión familiar. Por eso cuando yo hago reunión familiar, Sara es como, ay, ya, mi mamá está en crisis. Entonces cada vez, porque Juan Carlos se ríe, entonces yo hay reunión familiar y él, bueno, mi amor, sí. Yo, bueno, necesito que estés presente. Sí, claro, mi amor, yo estoy. Y él se ríe de mí como, ay, esta pobrecita tan estresada. Pero entonces yo hago crisis, yo hago reunión familiar cuando yo entro en crisis y hice esa reunión familiar y yo les abrí mi corazón y les dije, hijos, nosotros amamos a Dios y servimos al Señor. Yo no entiendo, yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Ustedes por qué no levantan las manos para adorar? Y Sara, que era tenaz en esa época. Pues porque es que cada quien lo hace como quiere. Y era así, esas confrontaciones, es que tengo que hacerlo. Y si no lo quiero hacer, entonces me vas a obligar. Y esa cosa, y yo salía, pues yo lloraba, les lloraba, no lo puedo creer, no sé qué, ustedes tienen que amar a Dios, tienen que respetarlo. Pero ese día yo les dije, miren, yo les voy a contar la historia, porque ustedes no conocen la historia. Entonces yo se las voy a contar. Y yo empecé a contarles que nosotros nos conocimos en la iglesia y que yo llegué al Señor cuando tenía 19 años y que me casé a los 23 y que a los 25 ya tuve a Sara. Y entonces cogí a Sara y le dije, mira Sara, tú eres un milagro de Dios, porque yo no podía tener hijos. Tú eres un milagro de Dios. Tú naciste por voluntad de Dios. Y Dios no te trajo a este mundo a que tú hagas lo que tú quieras hacer. Él te trajo a este mundo porque tú tienes un propósito. Y tú debes amar y respetar y honrar a Dios porque tú le debes la vida a Él. Porque yo no podía tener hijos, pero Dios me dio ese milagro. Y tú eres un milagro. Y a Andrés le dije, y tú también. Él está aquí, o sea que él puede decir. Yo le dije, tú también. Pero cuando Andrés nació, a los 8 días me llamaron a mí y me dijeron que yo tenía que llevarlo a la clínica otra vez porque Andrés había nacido con un problema con la tiroides y él tenía hipotiroidismo y tenía que empezar a recibir un medicamento y tenía que tomarlo para toda la vida y que si no lo hubiera tomado antes de los 15 días de haber nacido, él hubiera podido ser enano, hubiera podido ser sordo, hubiera podido tener un retraso, hubiera podido ser, y entonces me tocó sentarlo y decirle, así que tú también eres un milagro, porque todos nosotros hemos tenido que pagar un precio, ¿cierto? Todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra familia. Las familias no son de la noche a la mañana familias perfectas ni felices de la noche a la mañana. Hay que construirla y hay que trabajar, y muchas veces son a través de esos momentos difíciles. Entonces nos tocó contarle que pasamos mucha necesidad muchas veces, que muchas veces no tuvimos para comer y alguien llegó de la iglesia y nos dio un mercado. Y yo le decía, y tú tenías 2 años. Entonces tú puede que no te acuerdas, pero yo te voy a refrescar la memoria. Yo quiero que tú sepas quién es Dios, que tú conozcas a Dios, que tú sepas la historia de nosotros, que tu papá, Dios lo sacó de las drogas, que tu papá, bueno, yo empecé a contarle la historia así, tal cual como dice la Biblia. Y Dios fue tan lindo porque fue algo muy de Dios. Y yo creo que este texto tiene un secreto allí, y es que ellos tienen que saber quién es Dios. Pero no saber quién es Dios con la Biblia pues así, ve, arrepiéntase porque si no se va a ir al infierno, porque entonces usted tiene que ir a la iglesia o si no se va a ir al infierno, usted tiene que leer la Biblia todos los días y levantarse a las 5 de la mañana a orar, que yo lo vea porque si no usted se va a ir al infierno. Porque eso no transforma a nadie. Pero cuando ellos ven cosas reales, hechos reales, cuando ellos ven el poder dentro de lo que pasa en la familia, ellos dicen, Dios es real. Y yo conozco a Dios. Así en la universidad me digan que cuál Dios, yo he visto a Dios. Ellos van a tener un testimonio para contar. Y eso los va a hacer muy poderosos a ellos. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? Esa generación se perdió a causa de que no conocía. Entonces yo le dije a mis hijos, yo dije, bueno, esta es la solución.
Y yo me acuerdo muy, Dios hace esas cosas conmigo. Pero yo soy muy literal. A mí me gusta que Dios me enseñe y yo soy muy obediente. Pero Él, cuando yo lo hago, Él me deja ver. Yo me acuerdo que a los días Sara estaba con una de las amiguitas y la amiguita, es que yo soy un milagro de Dios. Mi mamá no podía tener hijos y nací yo. Y yo decía, qué importante es. Y yo nunca le había dado importancia a eso. Ella sabe que ella es un milagro de Dios. Entonces también vino esa etapa donde Sara Alejandra le dijo a su papá, yo voy a salir del colegio, quiero estudiar psicología y quiero hacerlo en Inglaterra. Y entonces el papá, sí, ¿y quién te la va a pagar? Pues tú, no es que usted es el papá, tiene que pagarme la universidad. Y Juan, sí, y Dios, no, ya deben haber iglesias. A mí se me subía como todo. Entonces yo la volteé y le dije, mi vida, lo que quieras si metes a Dios en tus planes. Si sacas a Dios de tus planes, olvídate. Nada vas a recibir, porque va a ser un fracaso. Si tú no metes a Dios en tus planes, tu vida va a ser un fracaso. Y yo no quiero que tú fracases, pero si es tu decisión, es lo que tú quieras hacer. Y el papá le dijo, sí. Y además, usted no va a entrar a la universidad hasta que usted no tenga un encuentro con Jesús. Porque como días antes me había dicho a mí, ay mami, ya déjeme en paz. Ustedes dicen que todo el mundo tiene que tener un encuentro con Jesús. A ver, y yo no lo he tenido. Así que en vez de darme cantaleta, ¿usted por qué no ora para que yo tenga un encuentro con Jesús? Y yo, uy, vea, es que esa muchachita tiene un carácter, ¿cierto? No se parece a mí. No. Yo me la quería, pero yo empecé a orar y a orar, Señor, encuéntrala, encuéntrala, encuéntrala. Y el papá le dijo, eso, usted no va a ir a la universidad. Y había un campamento de la Misión Suramérica en esa época y entonces le dijo, bueno, se va para el campamento. Y ella se fue para el campamento y ella ya sabía que no tenía nada más que hacer. O era o sí o sí. Entonces hizo una oración y le dijo, bueno, Señor, entonces si tú eres Dios, tócame. Y que esa que está allá predicando se baje y ore por mí. Y no pasó ni el primer día, ni el segundo día. Entonces ella ya estaba llena de ira, ¿no? Porque ella, en el testimonio que ella cuenta, ella tenía una ira con Dios porque Dios no le hablaba. Entonces ella siempre se enojó con Dios. Y como pasó los 2 días, ¿no? Entonces se puso a llorar en un rincón y a decirle, si ve, ¿cuál? No sé qué. Y entonces esa mujer bajó y oró por ella. Y le dijo que Dios la iba a usar. Y ella llegó como más rara. Como bueno, sí, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces el papá, no, váyase para un instituto, váyase para Cristo para las Naciones, bueno, le dio varias opciones y ella conoció Betel y le dijo, yo quiero ir a Betel. Y ella realmente en Betel tuvo un encuentro con el Señor. ¿Cierto? Y ustedes pues ya la escucharon y Dios ha hecho cosas extraordinarias. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que formar a nuestros hijos. Y hay una pregunta que a mí como que me retumba al leer ese texto y es, esa generación no conocía al Dios de sus padres. ¿Por qué? ¿No es muy raro? Si la fe se transfiere pues en la vida de familia. Entonces, ¿cómo hacían estos que conocían a Dios para que estos no conocieran a Dios? ¿Usted sabía qué pasaba? Pues que no se comunicaban. Estos papás nunca le contaron a estos hijos lo que Dios había hecho. Quiere decir que eso era una generación desconectada de sus padres. Y yo vi este video y yo, ¿qué? Esta generación está conectada con el mundo, pero está desconectada con sus padres.
Y ellos están recibiendo toda la información que necesitan recibir de los lugares menos indicados. Porque en casa no hay padres que estén transmitiendo esa herencia, ¿cierto? Cuando la responsabilidad debe ser de nosotros. Entonces yo entendí que yo tenía que formar a mis hijos en el Señor y decirles que Dios es el centro y que si ellos quieren tener éxito en la vida, ellos tienen que meter a Dios en sus planes. Yo entendí que mis hijos no van a hacer lo que yo quiera que hagan, ni mis hijos van a ser como nosotros quizás. Nunca les hemos dicho eso. Tú puedes ser lo que tú quieras, un profesional, un médico, un arquitecto, lo que sea. Tú no tienes que ser un pastor. Tú sé lo que quieras ser, pero con Dios. Con Dios en tus planes. Y entonces te garantizo que todo te va a salir bien. Pero nosotros estamos desapercibidos de esto. Entonces Proverbios 13:22 dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. El hombre de bien, no solo a sus hijos, a sus nietos. La responsabilidad de la herencia es de los padres. Dejar una herencia a sus hijos. La herencia espiritual es el mejor regalo que nosotros les podemos dar. Juan Carlos siempre lo sienta y les dice: yo puede que yo no tenga dinero para darles dinero, yo puede que no tenga ni casas, ni carros, ni nada de eso para darles a ustedes, pero si algo sí sé que les voy a dejar es el conocimiento de Dios, y esa es la mejor herencia que yo les puedo dejar, el conocimiento de Dios. Como padres es la mejor herencia que nosotros podemos transmitir. Entonces definamos la palabra herencia. Herencia en el derecho, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas que se denominan herederos. Herencia son los rasgos morales, científicos, ideológicos que habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes. Herencia son los rasgos y circunstancias de índole cultural, social y económica, etcétera, que influyen en el momento histórico procedente de otros momentos anteriores. Nosotros dejamos herencia a nuestros hijos en nuestras creencias, dejamos herencia a nuestros hijos en la forma en que hacemos las cosas, en cómo manejamos las finanzas, en cómo manejamos las relaciones personales, en todo. En todo nosotros dejamos herencia, porque cuando hablamos muchas veces de los pecados, de las maldiciones generacionales, simplemente son patrones que se repiten, pero es porque son patrones aprendidos. El hijo es alcohólico porque vio al papá beber licor toda la vida. Que hay unos que deciden no hacerlo porque lo aborrecen. ¿Sí? Si yo veo a mi mamá que es promiscua, que es adúltera, que es infiel, cuando yo esté viviendo esas situaciones, ese mismo patrón yo lo voy a repetir, y lo hablamos de maldiciones generacionales, ¿cierto? Pero así como las hay malas, también las hay buenas. Las buenas costumbres, la educación, el amor por Dios, el respeto, el temor a Dios, muchas cosas de esas son transmitidas también de esa manera. Y Dios lo hizo así intencionalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué pasa? Que esta generación no ha vivido de primera mano los milagros de Dios. No conoce ni ha visto lo que Dios hace. Y en el peor de los casos tenemos una incoherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Y me quiero detener. Tenemos hijos que tienen padres que sirven al Señor. Y los padres sirven al Señor, pero en su casa no viven lo que enseñan. ¿Cierto? Y resulta que esas incoherencias producen algo en esos hijos. ¿Sabe qué produce cuando nosotros venimos y enseñamos algo y en nuestra casa vivimos otra cosa? Nosotros producimos en ellos ira, rebeldía. Ellos se confunden, ellos dicen: ¿qué es esto? ¿Cómo así que no mienta y usted miente?
¿Cómo así que usted nunca sea infiel y usted le es infiel a mi mamá? ¿Cómo así que respete a las mujeres y usted golpea a mi mamá? ¿Cómo así que usted, o sea, sí? Tenemos padres viniendo aquí a hablar del amor de Dios y que Dios es todo y duermen en camas separadas. No pueden solucionar su problema. No pueden hablar, dialogar y solucionarlo, sino que sus hijos son como, venga, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? No. No que no tengamos conflictos, mire, todos tenemos conflictos. No hay familias perfectas, incluyendo la mía. ¿Cierto? Todos tenemos conflictos, todos tenemos desacuerdos, todos tenemos cosas en las que Dios nos trata y nos forma a través de las crisis. Él produce cambios. Pero una cosa es que yo tenga crisis y otra cosa es que yo viva fuera de los parámetros de lo que la palabra de Dios me enseña que veo. Yo me acuerdo una vez íbamos en el carro con Juan y estábamos en desacuerdo y empezamos a discutir por un asunto y yo le dije, yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y él, pero mira, es que tú no sé qué y tal, y yo no estoy de acuerdo. Y él ahí, y Sara estaba atrás. Y se paró. Bueno, ya. Mami, perdona a mi papá. Yo está culicada. ¿Y por qué acaso yo qué le hice? No sé, tú le estás hablando muy feo y ustedes no pueden pelear. Y yo, no, nosotros no estamos peleando, estamos discutiendo de algo. No, bueno, no sé, pero perdónalo ya. Porque los hijos cuando nos ven en esas situaciones, ellos entran como en pánico. Ellos dicen, ay, están peleando, se van a separar, nos van a abandonar. Y yo me voy a tener que ir con uno y el otro se va a tener que, ay no, auxilio, tengo que hacer algo. Porque eso está pasando actualmente. A veces ellos piensan que ellos son responsables de eso. Y estamos viviendo algo tan. Yo ayer estaba en el encuentro de mujeres desde el viernes y me confronta cada vez que voy a encuentro porque hay tanto dolor, hay tanto daño. Los traumas más graves del ser humano fueron en la vida de familia, fueron hechos por las personas que más amamos. ¿Cierto? Escuchar a una niña decir que ha sido abusada y su mamá no sabe que esa niña ha sido abusada. Yo, tu mamá no sabe, ¿y tú por qué no le has dicho a tu mamá? A ella no le importa. No, pues. Yo le digo, no, tú debes hablar con tu mamá. Tú no sabes ella, si ella no sabe cómo la juzgas, tú le tienes que decir a tu mamá. ¿Cierto? Es unas heridas tan profundas. Nunca están. Nunca tienen tiempo, yo no les importo. Ellos no saben yo qué hago, ni con quién ando, ni qué hago, nada. Ay, es mucho dolor. Pero uno dice, nosotros estamos cada vez trabajando para darle lo mejor a nuestros hijos y pues uno habla con los padres y uno dice, venga la familia, sí la familia y yo trabajo duro para poderles dar todo lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan que trabajes tan duro, trabaja menos y habla con ellos. No necesitan dinero, ni iPads, ni iPhone, ni nada de eso, ellos necesitan tiempo. Necesitan escuchar lo que Dios está haciendo, o hizo, o ha hecho, o va a hacer. ¿Cierto? Entonces estamos desconectados. Las vidas de familia son a 1000 y entonces uno llega y los chicos están dormidos y se va y eso me confronta. Yo le decía ayer a Juan Carlos, ay no, tengo que hablar con Andrés a ver si tiene heridas. Mi amor, ¿tienes heridas? ¿Tienes heridas? ¿Has estado muy solo? ¿Has estado muy solito? No, por favor. Cuidamos mucho que, claro, ellos ya crecen y tienen otras actividades y empieza un poco así, pero no, por favor. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos un adolescente coja un arma y mate a no sé cuántas estudiantes y va al FBI a su casa y cogió el arma de su papá, pero cuando entran a su cuarto tenía toda la propaganda del terrorismo, todos los estos de YouTube, todos los tutoriales de cómo asesinar, de cómo… Y el papá nunca, pero él era buen muchacho, yo no entiendo.
No, Dios nos da señales cuando a nuestros hijos algo les pasa. Y yo ahí mismo me pongo enérgica. Auxilio. ¿Sí? Él está muy solo, él está encerrándose mucho. Hable con él. ¿Ya le habló de la sexualidad? Entonces mis hijos empiezan ya empezó mi mamá con el sermón, que ya lo sabemos desde chiquitos. No importa. Nosotros tenemos que conectar con esta generación, porque entonces ¿sabe qué va a pasar? Esta generación no tiene buenos modelos. Esta generación ¿sabe qué dice? Que no se quiere casar. Esta generación dice que no quiere tener hijos, que qué mamera. Y cuando dice, ¿usted por qué no se quiere casarse, tener a alguien que te ame? Uy, no, para yo vivir lo que mi mamá vive, uy. No, pero es que tú no quieres casarte como, no, yo no me quiero casar porque el infierno que se vive en mi casa. No somos modelos. Ellos no quieren hacerlo porque tienen un modelo pésimo. Es lo que ven en la casa. Entonces hay un vacío generacional. Esto produce un vacío generacional y fue lo que pasó en Jueces. Entonces cada uno ¿sabe qué hace? Hace lo que quiere. Por eso es tan importante entender hoy que nosotros somos responsables de modelar y de dejar una herencia a nuestros hijos. Una herencia de una forma de familia, una herencia de una forma de amar a Dios, una herencia del temor de Dios, una herencia del respeto por el hogar, una herencia de un buen manejo de las finanzas, una herencia de ser mayordomos. ¿Sí? Yo les decía a las del encuentro, yo no soy femenina. ¿Por qué? Porque yo tuve un papá militar que me trató como un hombre. ¿Cierto? Sus castigos eran, siéntese en 4, usted súbasele encima y vaya de vueltas. Cuando yo le diga, haga 20 de cuclillas. Tenaz. Y yo no puedo ser algo que yo no he recibido, y menos cuando debí de haberlo recibido en la infancia. Lo que pasa es que aquí hay hermanitas que tienen compasión de mí, se acercan y me dicen, venga, pastora, póngase esta hebillita. Sí. Esos zapaticos como que Dios ha sido bueno, pero es la verdad. Eso heredé yo. Y no me hubiera querido haber aprendido eso, porque todo lo aprendemos en casa. Entonces yo me hacía la pregunta de por qué esa generación de jueces no conocía lo que los padres habían vivido, porque para que lo conocieran era necesario que ellos se comunicaran. Y la Biblia desde el principio en Deuteronomio 6, el Señor les empezó a decir, y harás esto, se lo comunicarás a tus hijos de día, al mediodía, por la noche, se lo contarás, se lo escribirás, se lo pondrás en los postes, ellos les tenían que repetir la Torá a sus hijos todos los días. Por eso los hijos desde chiquiticos se la sabían toda. Y ellos repetían todo lo que sus padres le habían dicho y cuando eran grandes se lo contaban a sus hijos y así se mantuvo, porque no existía la Biblia en esa época así impresa como está ahora. Ellos tenían que hacerlo, tenían que comunicarlo a sus hijos y quizás eso nos deja ver que ellos no se la comunicaron, que perdieron esa oportunidad, ellos no compartieron tiempo con sus hijos. ¿Cómo es que los hijos no conocieron lo que Dios había hecho? Porque ellos no pasaban tiempo juntos, porque había una desconexión de los padres y los padres ni siquiera sabían lo que sus hijos estaban viviendo. Y qué duro es cuando mi hijo súper bien, y después de una crisis se hace evidente que tu hijo no está tan bien. Y tú ni siquiera sabías lo que estaba pasando con él. Amén. Entonces esa expresión, no conocían al Dios de sus padres, era que no conocían a sus padres. Se desconectaron de sus padres. Y hay muchos aquí, ¿cierto? Que tuvimos familias disfuncionales, que no tuvimos buenos modelos. Yo vengo de una familia disfuncional. No quiere decir eso que yo no pueda vivir una vida o no pueda adquirir un modelo. A mí me tocó pagar un precio, ¿cierto? A mis hijos no lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque yo ya lo pagué. Y cuando hablamos de una herencia generacional es que ellos van a empezar desde donde yo los dejé.
Porque también hay familias donde no se tiene que vivir todo lo que yo viví para que aprenda. Y entonces, no, la idea es que yo ya aprendí y ellos no lo van a tener que vivir porque yo ya se lo dije, se lo conté, se lo advertí. Entonces ustedes empiezan la vida de acá. Yo soy el techo sobre el que ellos se paran. Yo como padre soy el techo. Entonces ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La solución en 2 Corintios 12:14 dice: los hijos no atesoran a los padres, sino que los padres para los hijos. Lo que dice esto es que cuando una generación paga el precio, la próxima recibe una herencia. Quiere decir que ellos desde allí comienzan sobre esa base y no desde abajo, sino desde donde nosotros estamos. Ellos van a construir desde allí y van más allá de lo que nosotros llegamos. Y quizás les va a costar menos, porque lo que a nosotros nos costó años, a ellos les va a costar meses. Y ese es el deseo de Dios. O si no, el ciclo otra vez de decadencia. No, esta sociedad tiene que cambiar. Y lo va a hacer a través de eso. Cuando yo tuve experiencias muy difíciles con Sara Alejandra, mi hija, por la distancia, y yo supe un día que yo la estaba perdiendo. Y yo le dije: Señor, yo la estoy perdiendo. Yo necesito conectarme con su corazón porque yo la estoy perdiendo. Por mis normas, por mis reglas, por mi no sé qué. Y claro, mi trato, mi temperamento, mi orgullo, pero muchas veces a mí me daba tanta ira y entonces yo me metía a ese baño y cogía esa toalla y yo hacía y salía: mi amor, princesa. Tuve que humillarme muchas veces, pero mi meta era el corazón de mi hija, porque tú no puedes pastorear si no has ganado su corazón primero. Y me tocó humillarme. Y hace 8 días, creo yo 10 días, que estaba acompañándola a ese viaje misionero en Bogotá, y verla predicar, verla orar por los enfermos y ver sanidades, verla profetizar, verla hacer cosas que yo nunca, ni siquiera yo vi con estos ojos, pensé que ella iba a lograr. Yo solo quería que ella amara y respetara a Dios. Y verla así, yo solo lloraba y lloraba, decía: esto es un regalo, esto es un privilegio. Es que tú cumples, Señor, tú eres fiel. Porque hay esperanza, aunque hay una exhortación, también hay esperanza. Si hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra esperanza es que el Señor los va a guardar. El Señor los va a dirigir por el camino que ellos deben estar. Y yo le decía a Sara Alejandra, porque ella llegó y me decía, me pasó una cosa muy chistosa. Yo llegué a ese lugar y empezando que yo me fui con botas, con ropa prestada, pues yo no llevé ni maleta, ya vive mi familia, entonces toda la ropa era de mi hermana. Yo tenía un gorrito acá y con ese frío tan tenaz, entonces allá en Bogotá, entonces yo era escondida y Sara: mami, aquí hay mucha gente que conoce a mi papá, que están preguntando por mi papá. Y yo: sí, no, yo no conozco a nadie. Y ella: sí, me dicen, ¿usted es la hija de Juan Salas? Y yo: sí. ¿Usted por qué sabe? Porque su papá estuvo en Canción no sé cuándo y él mostró las fotos. ¿Y usted es la hija de Juan Salas? Ay, sí, yo soy la hija de Juan Salas. Y por ahí hay un pastor que me está preguntando que dónde está mi papá. Y yo: que no me vean, por favor, que no me vean. Cuando Juan Carlos, yo: mi amor, yo creo que si tú estuvieras acá, algo estaría pasando. Yo creo que aquí hay mucha gente que te conoce. Y le dije a Sara: eso se llama herencia. Porque tú tienes puertas abiertas, porque tu papá ya caminó y tú no has tenido que pagar el precio. Entonces, dale gracias a Dios de que tu papá ha caminado para que tú, desde ahí, te lances hacia la que Dios tiene para ti. Amén. Y ya le tocó a él en Cali la semana pasada verla predicar y es un orgullo, y no lo digo con orgullo porque seamos perfectos, excelentes, no, yo les animo porque hemos pasado muchas crisis, porque ha habido mucho miedo de que ellos se pierdan, porque ha habido como: ay, Dios mío, por favor, yo te sirvo, yo hago lo que sea, yo voy a donde quieras, yo hago lo que tú quieras, pero 2 cosas te pido: un hogar feliz y mis hijos en tu camino. Solo eso te pido. ¿Por qué? Porque sé que entonces ellos van a continuar con la tarea. Amén. Y ese es el llamado a este día.
La gloria sea para el Señor. Entonces no depende de familias funcionales o no funcionales, depende de que nosotros hagamos la tarea con nuestros hijos. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar por esto. Nosotros somos responsables de la siguiente generación. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos conozcan a Dios. Y también somos responsables de que ellos se pierdan. No puede existir la incoherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, porque tenemos una generación que está herida, una generación que está rebelde y una generación que no quiere saber de Dios. Entonces vamos a ser responsables. Quiero que nos hagamos por familias, porque hoy es un día de familia. Si están acá los padres, los hijos, venga mi amor, te tocó. Mi hijo, mi sobrina, que ya pronto saldrá de este redil a construir el suyo. Y los días de familia son oportunidades para voltearse y decirle: perdóname, ¿cierto? Perdóname todos los días que has estado solo. Perdóname todas las veces que has querido hablar y yo no he escuchado. Perdóname los abrazos que no te he dado, las palabras que no te he dicho. Perdóname porque no es suficiente con darte todo, porque tratamos de darle todo lo que quiera. Tenemos que pedir perdón, ¿cierto? Tenemos que decirles que somos débiles, que tenemos errores, pero que los amamos. Entonces tómate unos segundos ahí. Si está el papá de casa, pues mucho mejor, para que tomes la autoridad allí y puedas traer restauración. Amén. Señor, te damos gracias por estas familias, Señor. Te damos gracias por la familia de la fe, Señor. Te damos gracias por habernos escogido como familia para dar testimonio de quién eres tú, Señor. Reconocemos que no es fácil, Señor, que tenemos tantas falencias, aún por las carencias que tenemos de lo que recibimos de nuestros padres, Señor. Pero tenemos tu palabra y tenemos el mejor modelo que eres tú, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor, que nos has dejado todo en tu palabra de cómo podemos hacer la tarea. Ayúdanos a tener historias para contar, y si las tenemos, sentémonos con los hijos y contémosles lo que Dios ha hecho, quién es Dios, lo poderoso que es Dios, los milagros que hemos visto, las cosas extraordinarias que ha hecho por nuestro hogar. Como nuestro hogar pasó crisis, pero Dios estuvo allí porque Dios nos sostuvo y Dios nos sacó adelante. Gracias, Señor. Gracias por cada milagro que tú nos vas a permitir contar. Ayúdanos a levantar esta generación, Señor. Nos rehusamos a perder esta generación, Señor. No la vamos a perder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendecimos sus hogares, sus familias. Bendecimos sus hijos. Y sé que Dios nos va a dejar ver a esta generación para Él. Amén.